Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en una sesión más para hablar sobre superando la depresión. Pueden tomar sus lugares. ¿Les parece si buscan en sus Biblias, por favor? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Le vamos a dar lectura del 28 al 39. ¿Lo tienen? ¿Les parece si lo leemos juntos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, pues una sesión más. De la sesión de ahora vamos a hablar cómo reponernos ante una pérdida. Me gustaría ver sus manos para saber si alguno de ustedes ha tenido alguna pérdida durante su vida. Muy bien, bájenlas. Yo creo que todos hemos perdido algo y el valor de las cosas es lo que nos hace el sentir o el valorar esa pérdida de una forma especial. La pérdida es algo que en muchas ocasiones no lo esperamos y esa pérdida nos va a llevar a un estado de depresión. Cuando nosotros perdemos algo, caemos en un estado de depresión, se llama depresión circunstancial. La depresión circunstancial quiere decir que usted no tenía ningún problema hasta que sufrió una pérdida sorpresiva. Usted puede llevar una vida normal, de momento pierde algo y en ese momento usted cae en una depresión circunstancial. La depresión circunstancial pues a veces se va a dar porque puede haber pérdida de su trabajo, pérdida de un cónyuge, puede ser que sea por divorcio, por muerte, y también puede ser, y considerada una de las más fuertes pérdidas, es la pérdida de un hijo. Es algo muy, muy fuerte, muy doloroso, y se puede dar por condiciones de enfermedad o muerte súbita. Como recuerdan, hablábamos de la depresión, existen 10 factores detonadores, hemos estado trabajando sobre esto, hablábamos sobre la genética, sobre el desarrollo, el estilo de vida, el ritmo circadiano,
las adicciones, la nutrición, el manejo de toxinas, el social, que de alguna forma esto va a traer alteración en base a lo que vamos a ver hoy, y también la condición del lóbulo frontal. Si se recuerdan, hablábamos que la parte anterior del cerebro se llama lóbulo frontal y es donde se llevan a cabo muchos procesos que pueden condicionar en un estado de depresión. Para poder hablar de esto necesitamos conocer dos definiciones. Primero, ¿qué es una pena? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha sentido pena? ¿Sí? ¿Qué se siente, hermano? Siente que uno falta algo importante. ¿O bien? ¿Y perdón? ¿Alguien ha tenido un duelo? ¿Sí? ¿Qué se siente? Un vacío imposible de llenar, tristeza profunda. Un vacío difícil de llenar, sí, tristeza profunda, pues bien. La definición dice, no sé si alcancen a ver, creo que ya está, ya no veo. Muy bien, pena es la reacción emocional que se va a producir después de la pérdida de una persona o cosa de gran valor. Y el duelo es el proceso psicológico que ocurre cuando se experimenta una pérdida. ¿Sí? Parecen sinónimos, pero no lo son. De alguna forma es importante que entendamos esto y que van a ir muy de la mano para poder resolver las pérdidas. Estos son muy importantes y es un proceso psicológico. Esto habla de que pues, nos va a afectar nuestro estado emocional. Y nosotros tendremos que tener cuidado con esto porque vamos a tener el manejo de situaciones propias y de situaciones impropias. Dentro de los tipos de pérdida, pues hablamos de la pérdida de un estado social. Esto es cuando las personas pierden su estrato, si es que pierden sus finanzas o alguna posición, o en el caso de algún médico que por alguna situación quitaran su cédula profesional, o muchas situaciones fuertes que tienen que ver con las relaciones sociales. También la pérdida de una parte del cuerpo, las personas que por alguna situación física de salud es necesario que sean amputados, y también la pérdida de la capacidad de una función física. Esto lo presentan más las personas mayores, adultos mayores, al ver que ya no tienen la capacidad para moverse, para hacer cosas como antes la hacían. Esto los lleva a tener una pérdida fuerte. También la pérdida de un empleo, la pérdida de un hogar, la pérdida de un ser querido y la pérdida de una visión, que cuando nosotros tenemos planes y deseos y por alguna circunstancia no se lleva a cabo, entonces eso también nos va a condicionar el tener sentimiento de una pérdida. Aquí cabe mencionar la historia de una viejecita que cumplía 100 años. Se dice que esta mujer estaba escuchando la conferencia de un médico y al mismo tiempo pues le festejaron sus 100 años y pues le preguntaban qué era la cosa que más le impactaba o agradecía, y ella mencionaba que no tuviera compañeros que la estuvieran molestando o acosando. ¿Por qué? Porque a esa edad pues ya no tenía amigos de su generación, porque ya la mayoría se había muerto, si no es que todos.
Muchos de sus hijos ya habían muerto, su esposo ya había muerto, hermanos habían muerto. Imagínense, 100 años de edad, pues creo que ya había fallecido mucha de su familia. Entonces era una persona pues que ella tenía que hacer nuevamente amigos, porque pues había experimentado una pérdida, más bien muchas pérdidas muy, muy fuertes. Y hay una encuesta, un estudio que se ha realizado, que las personas que son de 70 años o más son personas que han experimentado una pérdida muy fuerte. En la mayoría, por lo menos una sí la ha presentado. Entonces, es importante que estemos listos, que estemos preparados para poder enfrentar o superar una pérdida. Uy, no sé ustedes, pero yo no veo. ¿Sí ven? Muy bien. Hablamos de las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas es la forma en que nosotros distorsionamos el conocimiento. Y es importante que veamos esto, porque cuando vimos el video en la tarde de que hablábamos de los 10 pensamientos distorsionados que todos sufrimos para caer en un estado de depresión, pues hablábamos de que esto era no tanto el cambiarlos por algo que nos hiciera felices, sino el realmente tener pensamientos de forma correcta. Y cuando una persona pasa por una pérdida, pues no solamente es una situación difícil, sino que tiene que cambiar y modificar esta situación. Vemos lo que es una realidad contra una distorsión, ¿sí? Aquí tengo una frase que dice, cuando alguien tiene una pérdida, dice, estoy perdiendo una parte de mi vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea algo correcto o que sea un pensamiento distorsionado? ¿Un pensamiento correcto? Muy bien, sí, es un pensamiento correcto. ¿Por qué? Porque está perdiendo una parte de su vida. Y otra tenemos es, mi mundo se ha terminado. ¿Es un pensamiento correcto o un distorsionado? Es un pensamiento distorsionado. ¿Por qué? Porque la persona que está diciendo eso está viva, ¿sí? Y realmente pues su vida no ha terminado. Es lo que ella, es su percepción, pero su vida sigue, entonces es un pensamiento distorsionado. Y también el que no puedo vivir sin ella o no puedo vivir sin él. ¿Es un pensamiento correcto o un pensamiento distorsionado? ¡Ay, en coro! ¿Por qué es un pensamiento distorsionado? Porque está viviendo, ¿sí? Aunque la persona no está, está viviendo y el mundo sigue girando, ¿no? ¿No se va a acabar el mundo por eso? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes en la forma en que nos expresamos y en la forma en que pensamos, porque de esa manera nosotros vamos a condicionar la forma en la que vamos a manejar nuestra pérdida, ¿sí? También tenemos otra frase que dice, voy a extrañar la compañía y el amor que compartíamos. ¿Esto es un pensamiento correcto o distorsionado? ¿Por qué? Correcto, correcto. Porque es un pensamiento afectuoso, ¿sí? Porque realmente estamos hablando de una situación real y pues de alguna forma vamos a añadir un significado a nuestras vidas, y eso es lo importante, que el pensamiento nos añada una significación a nuestra vida. Y la frase de nunca más seré feliz porque ella o él murió. ¿Cómo ven? ¿Nunca más serán felices? ¿No? Aunque en ese momento lo sientes, pues es un pensamiento injusto, ¿no?
y distorsionado, porque con el paso de la vida, pues ustedes pueden nuevamente volver a ser felices. ¿Por qué es importante que analicemos nuestros pensamientos? Porque de esa manera nosotros vamos a ayudar a mejorar. Es como cuando nosotros tenemos una fractura. ¿Alguien se ha fracturado algún hueso? Cuando alguien se fractura, entonces el hueso se rompe y para poder corregirlo, pues tienes que ir al médico o bueno, con un huesero o alguien que te lo acomode, pero te lo tiene que acomodar de una forma tal que quede alineadito para que el callo óseo se vuelva a formar. Si esto no se lleva de la forma correcta, pues vas a tardar en recuperarte y aparte de que va a ser un procedimiento muy, muy, muy doloroso, ¿sí? Es en comparación con un pensamiento distorsionado también. Es exactamente igual que si tuvieras una fractura. Si tus pensamientos no los alineas de forma correcta, entonces vas a tener un proceso muy doloroso que no se va a recuperar. ¿Sí? Entonces la persona que ha tenido una lesión ósea, una fractura, pues sabe esto. Y en el tiempo o en el proceso de que te están corrigiendo esa fractura, pues es mucho, mucho, muy doloroso. Ahí tenemos el esquema de una fractura y vemos cuando la persona ya está enyesada, bueno, pues esa persona está siguiendo el procedimiento correcto para poder llevar a cabo una buena resolución. Eso es esperando que haya ido con el traumatólogo correcto, ¿verdad? Y pues el procedimiento siempre va a ser un procedimiento doloroso. El proceso del duelo es necesario para sanar. Todas las personas que han tenido una pérdida tienen que pasar el proceso de un duelo para poder ser libres, para poder sanar esa herida, ¿sí? Y pues este proceso del duelo lo vamos a comparar con una serie de pasos que nos van a llevar a corregir este proceso y lo ejemplificamos con una escalera. Tenemos que ir dando pasos para poder llegar a una meta. La pena versus depresión. ¿Qué es esto? La pena es una depresión circunstancial y ya cuando estamos hablando de una depresión mayor, entonces esto significa que ha sobrepasado en gran manera. Y si alguna persona está sufriendo un proceso de tristeza profunda, entonces va a ser una persona que se va a sentir vacía, se va a sentir apática, fatigada y todos estos síntomas pues ya sabemos que están condicionando un estado de depresión mayor. Y entonces vamos a tener que modificar el manejo o el tratamiento que le tenemos que dar porque sabemos que el tratamiento de depresión mayor requiere una atención inmediata. La pena va a tener etapas, ¿sí? La etapa 1 es el choque o la incredulidad. Las personas que han tenido una pérdida, pues al momento es así como que un shock, ¿no? ¿Qué pasó? No lo puedes creer, no es posible que a ti te haya sucedido esto. Es como cuando lo de las Torres Gemelas, ¿se recuerdan? Fue algo imprevisto y la gente ahí no lo podía creer. El periodo o la etapa de incredulidad debe durar unos segundos, ¿sí? Si la persona puede llegar a durar más tiempo y se considera que este periodo o esta etapa no debe exceder a 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces te va a llevar a un proceso grave, a un proceso patológico y no vas a poder llevar el orden o de las etapas para poder ser libre de este dolor, ¿sí? Y vas a considerar en ese momento que es una situación irreal, que a ti no te puede suceder y lo puedes considerar como que estás viviendo una película de terror, porque es tan fuerte, tan grande el dolor que sientes que no lo puedes concebir.
Y también te va a dar una sensación de aturdimiento. Se caracteriza porque tú te llevas las manos a la cabeza y dices, no es posible, no puedes atar, no respondes, no entiendes, si la gente te llama o te pregunta o te dice algo, tú no vas a poder atender. ¿Por qué? Porque estás en una fase de aturdimiento. Y también va a venir el periodo de negación de la pérdida. No puede ser, a mí no me puede estar sucediendo esto, no es posible. La negación es una situación tan fuerte que nosotros vamos a sentir que es algo que no lo puedes controlar, y después de esto viene la etapa del llanto, ¿sí? La persona puede estar llorando por minutos, por horas, pero sin exceder a 24 horas, porque si no, entonces esto ya está dentro de un estado muy grave, muy patológico. También va a ser acompañado de la ira. Después del llanto viene la etapa de ira o la etapa de los gritos, ¿sí? Porque la gente es cuando se pone así en una etapa como de histeria, de gritar, de decir que no es posible que eso le esté sucediendo. Y bueno, pues ejemplifica la situación de la pérdida de un hijo, ¿no? De una forma repentina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues todas estas fases, ¿no? Y es una situación tan fuerte que no debemos permitir que esta etapa dure más. La segunda etapa es la etapa de la concientización. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque si ya sufrieron una pérdida y no han pasado por este tiempo, entonces van a tener que hacer un periodo de regresión para poder ir limpiando o liberando este tipo de situaciones. La concientización tiene un tiempo más prolongado, puede durar de 3 a 12 meses, o sea, más o menos un año. El ser consciente de que ya te pasó y de que, bueno, lo tienes que empezar a entender o asimilar. Y la preocupación por una pérdida, pues casi todos lo hacemos de una forma como que lo vamos pensando, lo vamos entendiendo, y llega un periodo en el que tú dices, sí, ya lo entendí, y estás como que controlado, pero vas a tener periodos de altas y bajas. O sea, es un periodo inestable porque tú consideras que ya lo estás concientizando, pero va a haber días en los que no, en que vas a levantarte con el ánimo caído y no va a haber una solución a esto. Y esto te va a llevar a un estado de ansiedad, a un estado de intranquilidad, a un estado de dificultad para dormir. Son las personas que ya habíamos visto que padecen de insomnio, son las personas que no pueden conciliar el sueño durante periodos prolongados. Y bueno, esta etapa se caracteriza de esta forma, y para poder manejar esto, pues también tenemos que pensar que debemos ir a una atención adecuada, como cuando la fractura tiene que ser de una forma lineal, de una forma adecuada. El proceso del duelo es necesario para sanar. ¿Por qué? Si no pasamos por este tipo de situaciones, pues entonces nosotros nos vamos a brincar y no vamos a llevar un proceso de forma adecuada para poder lograr la curación. Y esto nos va a llevar a un círculo vicioso, y son personas que no van a superar esto. La pena contra la depresión. Es que no veo mis diapos, no las veo. Y si me arrimo hasta acá. Última vez que uso el tono verde, ¿ustedes lo ven? La próxima vez voy a tapar ahí para que puedan ver mejor, y yo también, porque como ya se cayó la luz. Ok,
Las etapas de la pena, bueno, también tú vas a saber que estás en una etapa así porque vas a empezar a tener pérdida del apetito, puedes empezar a tener trastornos digestivos y estos trastornos digestivos pues empiezas con la famosa colitis, constipación, diarreas, agruras, gastritis y todo este tipo de síntomas se van a condicionar por tu estado de tristeza o de dolor. También vas a sentir mucha fatiga, mucho cansancio, vas a sentir ira y vas a tener un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es algo muy tremendo y es la historia de una persona que iba conduciendo su auto de forma intempestiva, se atraviesa un joven y lo arrolla. Aunque la persona que iba conduciendo no iba a una alta velocidad, pues el chico al atravesarse lo atropella y lo mata. Entonces la persona que comete esta situación pues empieza a pensar, si yo hubiera ido más lento o si yo me hubiera tardado donde estuvo haciendo sus compras, no hubiera atropellado a esta persona. Pero son situaciones que nosotros no vamos a poder modificar y tenemos que entender eso para no caer en ese sentimiento de culpa, que es muy fácil que todas las personas lo lleguemos a sentir. Tenemos que llevar un proceso de análisis de una forma tal que entendamos que no fue culpa nuestra. Hay situaciones o circunstancias que están fuera de nuestro alcance. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De esta forma, cuando nosotros tenemos una pérdida, podemos caer en un estado de ira, de coraje. ¿Y de coraje contra quién creen? Contra Dios. Contra Dios. Es la persona con la que más llegamos a sentir coraje, con la que más llegamos a sentir ira. Otra etapa de la pena se va a caracterizar porque vamos a identificarnos con el ser querido perdido. Esto es que ya perdimos a la persona y vamos a estar pensando en él y sin esa persona no vamos a poder hacer nada y te va a hacer falta y tu cuerpo y tu mente va a tener una respuesta depresiva y cada vez que sea el aniversario de esta pérdida, pues tú lo vas a recordar y lo vas a recordar con mucho dolor, con mucha tristeza y también vas a empezar a hacer una mayor conciencia de la pérdida. ¿Por qué? Porque no va a haber forma en la que tú suplas esto, ¿sí? A lo mejor si perdiste a un familiar, pues en el momento que llegas a tu casa, o lo que hacía, o lo que decía, o lo que vestía, todo el ambiente te va a recordar esto. Entonces, esta es otra etapa y también el reconocimiento de las consecuencias de la pérdida. Esto es que a lo mejor la persona que perdiste era la persona que suplía tus necesidades, tanto financieras, tanto emocionales. Entonces, es difícil esto. Otra etapa, no la veo. No la veo. A ver, ¿quién me ayuda? Las buenas noticias sobre la segunda etapa. Aunque dura mucho tiempo, debería gradualmente sentirse mejor mes tras mes. Ok, en esta etapa consideramos que las personas no van a poder sentirse bien día con día. O sea, que digas, ya pasó, fue ayer, ya hoy estoy mejor. O pasó hace una semana, en la siguiente semana ya voy a estar mejor. No, es un proceso que te va a llevar poco a poco y se está hablando de meses. Estamos hablando hasta de un año que se va a llevar. Pero se han hecho estudios y se ha descubierto que en una situación de una pérdida muy fuerte, de algo que tú valoras mucho, de alguien o una persona que tú amas mucho, esa pérdida puede llegar a durar hasta 8 años.
¿sí? 8 años en las que tú vas a vivir ciertas circunstancias y en el momento en que llegas, pues pasan 8 años y entonces tú ya vas a decir, bueno, voy a poder llegar a un lugar sin que me afecte, sin que me dañe o sin que tenga recuerdos que te duelan. Sí, entonces es interesante saber esto porque pues a veces no entendemos cómo nosotros vamos a manejar este tipo de situación. ¿Me la presta? Gracias, sí, mejor. Oh, se hizo la luz. Se fue la luz. Ya ven, eso es una pérdida y me está doliendo porque ¿cómo voy a seguir? ¿Salió por el remedio? Muy bien. Nosotros, como médicos, siempre somos personas que nos gusta investigar y que nos gusta ver estudios, sobre todo las estadísticas de cómo se han estado trabajando. Entonces, hubo un estudio que se realizó en 40 varones que tenían ya problemas con su sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ustedes saben que es un sistema de defensa. Entonces, se estudiaron estos varones cuando sufrieron una pérdida muy fuerte. Entonces, estos varones fueron sometidos a una etapa de manejo donde a través de un proceso de duelo se les estuvo dando terapia y todo, y ellos lograron recuperar eso, pero lo increíble es la forma en la que su organismo empezó a manifestarse y empezó a mejorar. Entonces vemos cómo si realmente una persona puede lograr llegar a superar un proceso así. Y cuando una persona ya está en fase de duelo, entonces tenemos que llevar a cabo ciertas tareas para poder superar el duelo. La primera tarea es, primero, aceptar la realidad de la pérdida. ¿Cómo es esto? Pues nosotros vamos a aceptar que perdimos algo si estamos hablando de lo que perdimos. Las personas que se callan o que guardan esto son las personas que más sufren y que menos lo van a superar. Entonces tienes que buscar una persona con cual poder descargar y estar hablando sobre la pérdida que tuviste. Y también debes de realizar un ritual de duelo. Hay personas que nunca tuvieron el valor o la situación de enfrentar el duelo en el caso de una pérdida de un familiar, pues son personas que no quisieron ni ir al funeral. Hay personas que para ellas es muy dañino el no hacer esto. Entonces tienen que recordar y tienen que pasar un proceso así para poder superar esta etapa, y es una tarea que se debe de hacer para poder liberarlo. La tarea número 2, la tarea número 2 es trabajar a través del dolor. ¿Cómo es esto? Pues son personas que tienen que vivirlo, que sentirlo, que en el momento que tú lo estás sufriendo, pues no lo tienes que negar, ¿sí? Porque si tú tratas de negarlo, entonces va a llegar un proceso de bloqueo. Las personas se van a bloquear y entonces esto es muy difícil de lograr recuperar. ¿Y cómo vas a ayudar? Bueno, pues entonces tenemos que ser conscientes de que nos dolió, y una forma muy buena de lograrlo es escribiéndolo, ¿sí? Tú tomas papel y lápiz, te sientas y empiezas a escribir tal y como sucedieron las cosas. Detalle por detalle, tal vez te pueda llevar un día, te pueda llevar 2 días, pero este tipo de procedimiento te va a ayudar a poder superar esta etapa de duelo. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la situación personal. Las personas que están en un duelo son personas que se abandonan, son personas que no duermen, que no se asean. Entonces, para que tú puedas superar esta etapa, tienes que procurar asearte, tienes que procurar dormir, tienes que procurar comer, porque entonces, si no llevas a cabo todo esto, van a ser factores detonantes para que te lleven a un estado de depresión mayor, y sabemos que esto es un estado muy fuerte.
También son personas que deben de mantener lazos sociales. ¿Por qué? Porque si son personas que se aíslan, que se meten en su habitación y que se la pasan mucho tiempo metidos en su cuarto, en un rincón, pues entonces son personas que ya están en un estado muy, muy patológico. Entonces debes de tratar de mantener un estado social. Eso te va a ayudar. Si tú te aíslas, no te va a ayudar. Bueno, ahí vemos que el vivir el duelo es de una forma saludable. ¿Por qué? Porque tú vas a lograr sacar todo lo que tienes guardado. ¿Sí? Aquí en la diapositiva vemos que Worden concibe el proceso del duelo como tareas. Son las tareas que ya les estoy mencionando. ¿Sabían que la frase más común es que te dicen, el tiempo lo cura todo? Pues, ¿qué creen? Que no. El tiempo no siempre va a curar las heridas, pero sí el que tú trabajes en ellas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden vivir 10, 15 años y siguen sufriendo el duelo por una pérdida. Entonces, la única forma en la que tú vas a poder resolverlo es cuando tú te aplicas y vas a ser consciente de esta situación, haciendo, pues bueno, en parte lo que yo te estoy orientando que hagas para que puedas manejar esto. Primero, aceptando la realidad de tu pérdida, trabajar a través del dolor y mantener lazos sociales, sobre todo mantener lazos espirituales. Esto es tu relación con Dios. Sabemos que la situación te puede llevar a primero a sentir coraje con Dios, pero tú tienes que mantener lazos espirituales para poder salir de esto. Y tienes que aprovechar la oportunidad para desarrollar la paciencia, ¿sí? ¿Qué es paciencia? La que ustedes me están teniendo ahorita porque no veo las diapositivas y todo, ¿ok? ¿Qué es paciencia? Es la capacidad para soportar la adversidad, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos que trabajar a nuestros hijos, ayudarles a manejar este tipo de situaciones para que cuando ellos se enfrenten puedan aprender a manejar esto y también a soportar las dificultades, las inconveniencias, de una forma en que no nos estemos quejando de todo. Y también poder sufrir con fortaleza y resistir las maldades o los males sin quejarnos, como el afán, el dolor, la pobreza, los agravios, la opresión, las calamidades, todo este tipo de situaciones. Y bueno, pues Dios en su infinita misericordia nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso lo tenemos en Hebreos 12:1 y es una forma en la que sabemos que si confiamos en el Señor lo vamos a poder lograr. La tercera tarea es ajustémonos a un nuevo ambiente. ¿Cómo? Bueno, pues si sabemos que ya tuvimos la pérdida, no tenemos a la persona, pues entonces tenemos que identificar los roles que la persona que perdimos o la situación que perdimos estaba ocupando en nuestra vida, entonces tenemos que revalorar y modificar esto. Y debemos descubrir cómo realizar ahora las funciones que la otra persona pues las hacía para poder controlar un poco esta situación. La cuarta tarea es que vamos a reubicarnos emocionalmente en la pérdida. ¿Cómo es esto? Esto no va a significar que tú ya vas a olvidar a la persona, vas a decir ya no pasó nada, no, porque no se puede, sino que tienes que recordar para poder ayudar a salir adelante de esto y vas a construir unas nuevas relaciones a pesar de las que ya tienes para poder modificar este tipo de conflictos. Tienes que adoptar nuevas rutinas. Si tú acostumbrabas a hacer algo con la persona que perdiste, tienes que modificarlas, tienes que cambiarlas de una forma automática, si no, no se va a poder lograr. Y tienes que buscar nuevos intereses, ¿sí?
a veces no es fácil, pero si tú sabes esto y quieres salir adelante, lo tienes que aplicar. La quinta tarea es crecer de la pérdida, ¿sí? ¿Qué pasa o qué sucede con esto? Muchas personas que yo conozco y que tal vez ustedes conozcan que han sufrido alguna pérdida, ustedes han visto que son personas que valoran más la vida, que son más sensibles al dolor, y esto pues hace que tú puedas crecer en base a una pérdida. Eso es lo que tú tienes que procurar hacer. Si tú perdiste, pues Dios te va a ayudar a poder crecer en esto. Y bueno, ¿cómo puedes ayudarte con esto? Pues honra a la persona que perdiste, ¿sí? Si fue una persona que fue importante en tu vida, hónrala, reconócela de una forma especial para que la gente también lo sepa y de esa manera poder superarlo. Dice la palabra de Dios en Levítico: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Las tareas del duelo pues nos van a ayudar a reflexionar de lo que hemos aprendido, y pues de alguna forma debemos entender, como dice la palabra de Dios en Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque mucha gente sufre pérdidas de situaciones materiales y no lo puede superar. Entonces, cuando vemos que Dios es quien da y quien nos quita, pues bueno, entendemos que la vida continúe, y entonces vamos a poder llenar nuestra vida de un significado. Y bueno, tenemos que crecer con la pérdida. También sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito, conforme fuimos llamados. Entonces, pues a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero cuando sabemos que Dios los está usando con un propósito, pues entonces debemos de ayudarnos de esto. Cuando una pena se complica, te va a llevar a una depresión mayor, y esto te va a llevar a un sentimiento de inutilidad, vas a perder la función normal que tú tienes y vas a empezar a tener pensamientos suicidas. Entonces, esto sí es de cuidado. Esto sí requiere una atención inmediata. Si tú tienes este problema o conoces a alguna persona que lo tenga, entonces tú debes de ser ayuda para esta persona. ¿Por qué? Porque la persona que ya está cayendo en esto está en una situación que no va a poder modificar, que no va a poder ayudar, y entonces puede llevarla a la muerte. Y son personas que pueden llegar a vivir un luto prolongado por años y años, y entonces van a crear raíces de amargura en su corazón. Aunque a veces sabemos que hay cosas difíciles, pues bueno, tenemos que aprender a superarlo. Y les voy a leer esto es un poema. Es un poema que pues a mí me ayudó. Una vez que vi el video, habla y dice así: a veces la vida parece difícil de sobrellevar, llena de tristezas, problemas y aflicciones. Es entonces que debo recordar que es en los valles donde aprendo mi lección. Si me quedara siempre en la cima de la colina y nunca experimentara el dolor humano, no podría apreciar nunca el amor de Dios y estaría viviendo en vano. Tengo mucho que aprender, pero mi crecimiento es muy lento. A veces necesito la cima de la colina, pero es en el valle donde crezco. La verdad es que no siempre entiendo por qué sucede lo que veo, pero lo que es cierto y siento es que mi Señor estará siempre atento. Mis pequeños valles no son nada cuando en la cruz Cristo imaginó. Él atravesó el valle de la muerte y a Satanás venció tal su sino. Perdóname, Señor, si me quejo cuando me siento triste y vencido. Solo ayúdame a recordar que en los valles que he crecido. Continúa fortaleciéndome, Señor, y usa mi vida cada día para compartir tu amor con otros y ayudarles a encontrar su vía. Gracias, Señor, por los valles, pues son lo que yo conozco. Las cimas son tan gloriosas,
pero es en los valles donde crezco. Y es de Jane Eggleston. Es la forma en la que nosotros entendemos. A veces el estar en la cima sí te ayuda, te da éxito, te sientes feliz, pero cuando realmente estás en el valle, ahí es donde creces, ahí es donde maduras, donde aprendes. Las personas que han vivido muchas pérdidas son las personas que valoran más, que de alguna forma superan. Y pues consolémonos, ¿cómo? Sabiendo que Dios no quería que viviéramos pérdidas. No fuimos diseñados para perder, fuimos diseñados para ganar, fuimos diseñados para tener, pero el reconocer que tenemos un Creador que ha trazado un plan para cada uno de nosotros y que aún experimentando tristezas o pérdidas o muerte, nuevamente Él es el Creador y recreador, ¿sí? Y de esa forma, pues termino con este versículo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, si ustedes están viviendo una pérdida o están en una fase de duelo, pues si quieren acercarse conmigo, les doy con más calma las tareas que deben de hacer, y si requieren ayuda, no duden en buscarla, por favor. Esto es algo que por sí solo es difícil superar. Tenemos que buscar ayuda, pero sobre todo la ayuda de Dios, y reconocerlo en todos nuestros caminos, y que Dios nos ayude a correr. ¿Así? Bueno, si gustan ponerse en pie, vamos a terminar. Si Dios está permitiendo que esta tarde ustedes dispusieran de este tiempo y de las diferentes sesiones que hemos visto, es porque hay depresión, hay situaciones de pérdida, hay situaciones de llanto, hay situaciones de tristeza. Hermanos, unámonos en una oración a nuestro Dios para que nos ayude a superar esto. Amantísimo Padre, gracias Dios porque eres bueno. Gracias Dios porque nos has amado de una forma tan especial, que has dado a tu Hijo, Señor, no escatimaste. Ayúdanos, Padre, a creer en esto, a afianzarnos en esto, a saber que tú, Señor, nos permites las cosas con un propósito, pero que en ti somos más que vencedores. Padre, ayúdanos a cada uno a ser diligentes en nuestras vidas, a buscarte cada día, Señor. Y Padre, si alguno aquí estuviera entristecido, estuviera en duelo, hubiese tenido una pérdida que no ha superado, Padre, dale ese confort, úngele con aceite fresco desde la cabeza hasta sus pies, y Señor, que pueda sentir tu mano de amor, tu mano de poder obrando en su vida. Padre Celestial, gracias porque tú nos permites conocer más de ti, más de tu palabra, y Señor, permites todas estas cosas que estamos aprendiendo para poder salir adelante. Gracias Dios por tu amor y tu fidelidad. Sé con cada uno al regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.